Alabado Dios, bendito sea el Señor Jehová. Damos la bienvenida a cada uno de nuestros hermanos que se ha conectado a través de esta plataforma del Facebook Live en esta noche, esperando que la gracia, el amor, la misericordia y la infinita bondad de Dios llene su vida de una manera muy especial. Alabado Dios, le damos la bienvenida a la escuela bíblica, alabado Dios, de la iglesia Unción de lo Alto, aquí en la parte de los adultos. En esta nave, alabado sea el Señor, ya que tenemos diferentes maestros para las edades, alabado Dios, pero nosotros estamos aquí por los adultos. Quiero dar lectura al Salmo 78, hemos terminado, alabado Dios, nuestro tiempo de clamor, nuestra oración, alabado Dios. Y qué bueno es poder orar a Dios, hermano, y clamar al Señor antes de sentarnos a enseñar estas grandes verdades y ser guiados por el Espíritu Santo. Si hay un tiempo en que necesitamos orar, hermanos, es ahora más que nunca. Alabado sea Dios. A usted se le puede quizá olvidar leer la palabra, ayunar, pero orar es hablar con nuestro Dios. Orar es clamar. Alabado sea el Señor, y esa intimidad es muy especial, amado, alabado Dios. No desmaye, no se muera, alabado Dios, no sea víctima, alabado sea el Señor. Mi alma alaba a Dios. Gloria, gloria, gloria. Bendito sea el Señor. Alabado Dios. Los descuidos en la vida espiritual, hermanos, son terribles. Si no, pregúntese, déle la tarea y pregúntele a los hermanos que gracias a Dios están en pie hoy, pero que se apartaron de Dios. Que ellos le van a testificar, alabado sea el Señor. Quizás para que sea una voz de alerta para usted, alabado Dios. Porque qué bueno es mantener la fidelidad a Dios, hermano. Señor, aleluya. Santo eres Jesús. Santo. Gloria a Dios. Soy testigo de serle fiel a Dios, hermano. En medio de lucha, de prueba, señalamiento, dolor, angustia, enfermedad, no ha habido ninguna razón. En cierta ocasión dijo Policarpio, por 80 años le he servido y nunca me ha hecho daño. Así que yo no entiendo. Lo comprendo, pero sí hay una aseguranza de que si usted se afirma y lo busca y vive para Él y está constantemente hablando con Él, adorando y glorificando su nombre, usted verá el cambio, yo se lo aseguro. Permite el Señor que el año 2023, cuando el primer servicio que hay en este lugar, todos nosotros entremos en esta casa adorando y bendiciendo al Señor, hermano. Aleluya. El salmista decía, el Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará en mi boca solamente cuando yo quiera. ¿Qué dice la palabra? Estará continuamente en mi boca. Alabado sea el Señor. Y eso exalta la grandeza de Dios. Eso muestra la confianza que tanto usted, al igual que este servidor, tenemos en Él. Lee la preciosa palabra, el Salmo 78, de nuestros hermanos amigos que se han conectado. Este es su servidor, licenciado Pastor Luis Antonio Berrío Flores, pastor de la iglesia Unción de lo Alto aquí en la ciudad de Jalquejay, Texas. El Salmo 78 lee de la siguiente manera: para la gloria del Dios Trino, Padre e Hijo, y la dulce comunión de su Espíritu Santo. Y la iglesia que va para el cielo decimos: Amén. escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Versículo 2. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. 3. Las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. 4. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. 5. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Versículo 6 del Salmo 78. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. 7. A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. 8. Y no sean como sus padres,
generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. 9. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. 10. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. 11. Sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que le había mostrado. Versículo 12. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. 13. Dividió el mar y lo hizo pasar. Detuvo las aguas como un montón. 14. Le guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió, dice el versículo 15, las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. 16. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender agua como ríos. 17. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Pues tentaron a Dios en su corazón, versículo 18, pidiendo comida a su gusto. 19. Y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? 20. He aquí ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. Hacía una pregunta, ¿podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? 21. Por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió contra Israel, también contra Israel. 22. Por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. 23. Ahí está la clave, la confianza. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos. 24. E hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. 25. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. 26. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur. 27. E hizo llover sobre ellos carnes como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. 28. Las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. 29. Comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. El 30. No habían quitado de sí su anhelo. Aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios. 31. E hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. 32. Con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto consumió, versículo 33, sus días en vanidad y sus años en tribulación. 34. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Tremendo, ¿no? ¿Habrá alguna diferencia entre nosotros y ellos? Entonces se volvían solícitos en busca suya. 35. Y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios altísimo, que dice a iglesia, su redentor. Vamos a dejarlo hasta ahí y darle gracias a Dios por su palabra. Esta palabra no es de este hermano. Aleluya. Esta palabra es la historia del pueblo de Israel, pero el que la escribió todavía está vivo, todavía sigue hablando. Alabado sea el Señor. Alabado Dios. Así que Aleluya. si aquella simiente, aquella generación, aquel pueblo era el pueblo escogido de Dios, es necesario que andemos entonces nosotros bien derechitos. Padre, gracias quiero darte por esta preciosa palabra. Jehová Dios eterno, tu palabra es vida, tu palabra es la verdad. Por lo cual te pedimos que sigas tú glorificándote. Gracias por cada promesa, que también la misma encierra y el consejo divino de la misma. Oh, gloria. Gracias te doy por la vida del pueblo aquí presente. Gracias por los que se están conectando también a través de la plataforma del Facebook Live.
Padre mío, mira a nuestros hermanos afectados de salud. El hermano Richard Acevedo, su espalda, Dios mío, lastimada. Clamamos a ti que el toque medio de tu mano se deje sentir sobre ellos. Clamamos por los que están de vacaciones, que tú les guardes, que tú les cuides, que seas tú sobre ellos, Señor, haciéndole sombra día y noche. En el glorioso nombre de Jesús, muchos de mis hermanos en los trabajos no pueden llegar a este lugar y tú conoces cuál es la necesidad de su condición. Visítales y bendíceles también a ellos. Sin embargo, gracias te doy por la vida del pueblo aquí presente, pidiéndote, Espíritu Santo, que te sigas paseando, moviendo con poder, gloria y majestad. Mira nuestra caja de petición, gracias una vez más, por las peticiones contestadas, por los testimonios, de la vida del pueblo, por lo que has hecho. Gracias por las que todavía están en espera, sabiendo que en tu tiempo tú seguirás haciendo. Aleluya. Sin embargo, yo te pido, Espíritu Santo, que uses a cada maestro, que una vez más, Señor, mi Dios, ahora, alabanza, quema. Espíritu Santo, tú que eres Dios y Rey, alabanza, quema sobre nuestra vida en esta casa de oración, que tú le des luz a través de tu preciosa palabra a cada uno de tus siervos, tus siervas, Señor, que trae la instrucción de tu palabra, mientras el resto nosotros nos sentamos a la mesa para escuchar tu voz una vez más, voz de Dios y no de hombre, que tu palabra que no vuelve atrás vacía para mí, siga dejando marcas y huellas, por los méritos de Cristo te lo pedimos, amén, Señor. Pedirle a nuestra hermana Lilda, alabado Dios, que pase por aquí para que le dé la introducción de la clase, alabado Dios, y los maestros que pasen a sus saludos. Alabado Dios. Alabado Dios. Gracias, Señor. Aleluya, Santo. Bendito eres tú, oh Dios. Gloria a Alabado Dios. Padre, te bendiga. Santo. Dios les bendiga, hermano. Amén. Dios les bendiga más. Amén. Estamos gozosos de estar ante la presencia del Señor. Gloria a Dios. Aleluya, Santo. Vamos a buscar, el estudio de hoy es el estudio número 9. Se titula El carácter cristiano y el fruto del Espíritu. La base bíblica está en Gálatas 5 del 16 al 26. Y como siempre vamos a leer antifonalmente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfacéis de los deseos de la carne. Y esto se opone entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas los frutos de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto. Como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Gloria al Señor. Antes de entregar mi parte a nuestra hermana Ramonita, les quiero recordar, el jueves continuamos el mes de la Biblia y el jueves tenemos una conferencia por el hermano Juan Rosario. Así que espero verlos a todos aquí. Dios los bendiga. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Alabado Dios, gracias. Gloria, Santo. Maravilloso Jesús, Padre mío, te adoro. Dios les bendiga, hermano. Amén. Pastor hermano José se fue. Porque yo le pedí una mesa. Alabado Dios.
Juan, Juan se repite. Juan. Alabado Dios. Sí, vamos a eso. Alabado Dios. Aleluya. Dios le Santo. bendiga. Amén. Amén. El carácter cristiano y el fruto del Espíritu. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Vamos a poner esto boca abajo. Con cesta de guacho y afuera. Adoramos, Señor. Aleluya, Santo. Alabado Dios, aleluya. Gloria sea tu nombre santo. Santo tú eres Dios. Alabado Dios. Bendito eres Santo. Aleluya. No tiene Alabado Santo Dios. Entre tanto ellos luchan con esa mesa. Vamos a ver. Aleluya. Tengo por aquí una cita bíblica, si las quieren copiar o las ven luego en su casa en... Atrevido. Hay que hacerla. Ok. No, no sé. Está bien, no la tienes que alzar. Está bien, así. Aleluya, Santo. Gracias. Esta es la base. Esto va a representar por la claridad que tiene, por lo que es el fruto del Espíritu. Las variaciones son otras. Ok. Las citas que tengo son vicios. En Gálatas 5:19 tengo inmoralidad sexual, lascivia. En Colosenses 3:5 tengo lujuria. En Gálatas 5:20 hostilidad. Gálatas 5:20, unas cuantas por ahí abajo. Peleas, celos, enojo, ambición, egoísta. Discordia. En 2 de Corintios 12:20 tengo soberbia. Envidia en Gálatas 5:21. Homicidio en Apocalipsis 22:15. Idolatría en Gálatas 5:20 y Efesios 5:5. Hechicería en Gálatas 5:20. Borrachera, Gálatas 5:21. Primera de Corintios 6, del 9 al 10. Fiestas desenfrenadas en Lucas del 15 al 13 y Gálatas 5:21. Estafa en Primera de Corintios 6, del 8 al 10. Adulterio en Primera de Corintios 6, del 9 al 10. Homosexualidad en Primera de Corintios 6, del 9 al 10. Avaricia en Primera de Corintios 6, del 9 al 10. Efesios 5:5. Robo, Primera de Corintios 6, del 9 al 10. Y mentira, Apocalipsis 22:15. Y virtudes o resultados de vivir para Dios. Tengo el amor, el gozo, la paz, la paciencia. Todas esas están en Gálatas 5:22. Benignidad o gentileza, bondad, fe o fidelidad, mansedumbre, humildad en 5:23 y templanza en 5:23. Ahí las tienen todas cuando vean el video. En su casa, pues, se acuerdan de todo eso. El carácter del cristiano, que mucho hemos hablado del carácter del cristiano este semestre, ¿verdad? Hemos dado duro las características que nos
definen a nosotros como cristianos y al fruto del Espíritu. Vive Dios, el pensamiento central. Carlos, tú. No hay que hacer fuerza propia para un carácter ideal. Lo único necesario es andar en el Espíritu. O sea, pues nosotros mismos no vamos a lograr absolutamente nada, sino andar en el Espíritu. De esa forma sí lo lograremos. El texto cristiano. And those who are Christ have crucified the flesh with its passions and desires. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:24. En esta clase tenemos unos objetivos que son primero evaluar o chequear, mirar, estudiar la manifestación del fruto del Espíritu Santo en el cristiano. Apreciar es como saborear, sentir, hacerlo mío. La actitud ideal ante el fruto del Espíritu en el creyente. Y formular, eso es ya el resultado. La conducta que es propia de un creyente espiritual. La enseñanza que tenemos en esta clase es que debemos descansar en el Espíritu Santo para que Él produzca su fruto en nosotros. Y así podemos tener un carácter agradable a Dios. El autor es el apóstol Pablo. Los personajes: Cristo, el Espíritu Santo, Pablo y los creyentes de Galacia. La fecha: fue escrito alrededor del 55 después de Cristo. Y el lugar fue escrita desde Éfeso. Miren, en la introducción, aquí tengo las lecturas devocionales. Honestamente, las leyeron. Las leyeron todas. Sí, yo la leí. Muy bien. Con estas lecturas nada más, ya tenemos mucho de la clase, mucho. En la introducción dice que multitud de creyentes en toda la edad del cristianismo han experimentado lo que la Biblia muestra como una lucha entre la carne y el espíritu. Por eso la pregunta obvia es: ¿cómo podemos ser vencedores sobre el pecado si el mal vive en nosotros mismos? O sea, todas estas cosas negativas que vamos a ver viven en nosotros mismos, pero no podemos dejarlas salir, sino que tenemos que permitirle al Espíritu Santo que obre en nuestras vidas y nunca tomen ventaja en nuestra vida. ¿Cómo podemos ser vencedores sobre el pecado si el mal vive en nosotros mismos? En el capítulo 7 de Romanos, Pablo testificó que quería hacerle el bien, pero que hallaba que el mal estaba dentro de él. Y si quiero hacer las cosas buenas, quiere sobresalir eso de mí. Convivimos en nosotros mismos con dos naturalezas opuestas entre sí. Así las puse aquí porque no estoy segura de estas naturalezas. La naturaleza caída, que la tenemos por aquí, y la naturaleza, la vida de Dios. Okay. Por un lado, esta naturaleza caída la heredamos del pecado original. ¿Se acuerdan de allá en el Edén? El pecado de Adán.
y por el otro la vida de Dios que está en nosotros por el Espíritu Santo. Los hijos de Dios necesitamos, es urgente conocer entonces cuál es el método de vivir en victoria sobre el pecado. Y de eso trata esta lección. La escritura que se escogió fue dirigida a las iglesias de Galacia. Los creyentes allá habían comenzado bien su vida cristiana, pero maestros judaizantes habían entrado a la iglesia para hacerles retroceder de la gracia. ¿Se acuerdan cuando Pablo les dice, Gálatas insensatos? ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿Qué fue lo que los estorbó? Ustedes corrían bien. Estos invasores herejes les enseñaban que tenían que guardar la ley de Moisés. Pero ¿qué pasa con guardar la ley? Que si usted guarda una sola cosa, no está guardando la ley. Tendría que entonces guardarla completa. Y nadie pudo. Tuvo Cristo que venir y cumplirla completita porque nadie pudo con eso. Aleluya. Además de su fe en Cristo como su Salvador, la carta parece un tanto reprensiva. Lo dije aquí cuando los llama Gálatas insensatos. Él no quiere ofenderlos, sino rectificarles en su corazón. Lo que él quiere es afirmarles en la gracia de Cristo y dejarles claro que la vida cristiana no es esfuerzo humano por alcanzar la salvación. Más bien es aprender a vivir en total dependencia del Espíritu que Dios ha puesto en nosotros. Nosotros no vamos a forzar nada. Las cosas van a llegar a nuestras vidas. Pero tenemos en nosotros el Espíritu Santo y ese sí guía a toda justicia y a toda verdad. Ok, ya hablamos de este. ¿Qué usted cree que es ser guiado por el Espíritu? ¿Qué piensa que es ser guiado por el Espíritu? Bueno, yo no, la verdad, sinceramente en mí, yo no pienso, sino que yo lo sigo. Por alguna razón. Yo no lo pensé, yo lo seguí nomás. Porque cuando yo vine aquí a esta iglesia, yo no vine por casualidad. Algo me trajo. Algo. No lo pensé, sinceramente no lo pensé. Ese algo que no vemos, Sí. pero lo sentimos y que es una persona y que es real, es quien nos guía. Y a ti te guió de esa manera. Ser guiado por el Espíritu es dejarnos llevar por Él y no acercarnos al pecado ni así, ni de lejito, para nada, porque las tentaciones están ahí. De nosotros está dejarnos llevar por el Espíritu y que Él nos guíe todo el tiempo. Ok, aquí las definiciones. El creyente espiritual es guiado por el Espíritu. Y dice que la carne define la naturaleza humana con sus debilidades físicas o morales y pasiones. Es un ser humano como tal. Y guiados es conducir, tener, ir, pasar, inducir, arrastrar o conceder una audiencia. Debemos andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Eso dice en el 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué razón? Porque los deseos de la carne son contra el Espíritu y siempre va a haber esa guerra, esa lucha. Es como el diablito malo que ponen siempre en este lado.
y el angelito acá están en esa constante lucha cuando nos dan las clases de el id y el ego superego y todas esas cosas, ¿se acuerdan? Algo así lo podemos presentar. Este versículo no podemos confundir jamás la libertad cristiana con el libertinaje. Dios nos hizo libres, pero nos hizo libres para Él. No libertinaje, porque el libertinaje lo que es una poca vergüenza, hablando en español. El versículo 16 continúa cuando Pablo enseñó a los Gálatas en este mismo capítulo, recuerdan, por un lado tenían que estar firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres, porque tenían que entender que el cristiano tiene una lucha con los deseos de la carne. Por eso él dice en 2 Timoteo 3:16 que debemos tener una actitud de gratitud a Dios por darnos la palabra. Dentro de sus múltiples beneficios tiene la función de corregirnos y rectificar el error. Pablo les ordena andar en el Espíritu. Tenemos que aprender que la vida sin el Espíritu Santo es imposible, imposible. Por eso, Cristo nos prometió que el Espíritu Santo estaría en nosotros y con nosotros. Así que miren, Gloria a Dios. Aleluya. sin Él Gloria a Dios. no valemos absolutamente nada. Romanos 8:9. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y aquí, sobre esta base, está la enseñanza que el creyente debe andar en el Espíritu. Sobre la base de que si no tenemos el Espíritu de Cristo, no somos de Él. ¿Ok? En el capítulo 8, Pablo en Romano enseña que ser guiado por el Espíritu es una evidencia de que somos hijos de Dios. Amén. Las decisiones más importantes de nuestra vida tienen que tomarse bajo la orientación del Espíritu que Dios nos ha dado. La segunda parte de este versículo ordena al creyente no satisfacer los deseos de la carne. Andar en el Espíritu tiene una relación directa con la victoria de los creyentes sobre la carne. Así que si andamos guiados por el Espíritu, no nos va a dominar la naturaleza pecaminosa ni carnal. Entonces, de aquí aprendemos que en lugar de luchar con nuestras propias fuerzas, debemos descansar en la obra consumada de Cristo, donde en la cruz, en su sacrificio, es ese sacrificio lo que hace posible que el Espíritu de Dios pueda vivir en nosotros y tener el control de nuestra vida. Entonces, el deseo de la carne y del Espíritu se oponen entre sí. Eso es una pelea, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley absolutamente. En el 17 nos presenta la batalla entre la carne y el Espíritu. La naturaleza esa con la que nacimos quiere tener control de nuestra mente y conducta. Miren, nosotros somos personas, todos, no uno, todos, que todos lo razonamos y todo lo queremos llevar a 2 por 2, son 4, 2 más 2 son 4,
4 más 1 es 5, esto, aquello, lo otro, pero la cosa cambia, porque ya no podemos tener ese control de querer dominarlo todo, sino de que el Espíritu de Dios, el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente, como dice Santiago 4:5. Y Pablo dice que la carne tiene sus propios deseos, como también el Espíritu tiene lo suyo. Ahora, en Romanos 8:7, él nos aclara que los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea, todos los pecados son enemigos de Dios, porque no se sujetan a su ley. En la parte segunda de este versículo, la carne y el espíritu se oponen entre sí. La carne enfrenta al espíritu que Dios nos ha dado, mientras que el espíritu resiste a la carne. La actitud correcta del creyente para ser victorioso contra la carne es llenarse del espíritu. Y se logra, miren, se logra cultivando la oración, la lectura frecuente, yo diría diaria, de la palabra, la asistencia a las reuniones de los santos, o sea, los servicios que se dedican al Señor, no lo que llaman santos por allá, donde se cantan salmos, himnos y cánticos espirituales. Eso está en Efesios 5 del 18 al 20. Cada hijo de Dios tiene que sentirse alentado en saber que si busca del Espíritu, él va a pelear contra la carne y la vencerá. Yes. Así que el cristiano no será dominado por las pasiones que intentan esclavizarlo si busca del Espíritu. En el versículo 18 dice que si somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley. La ley ya no es que cambió, la ley la cumplió Cristo. Amén. El único que pudo cumplir esa ley tan terrible. Recordemos que la ley de Moisés no puede justificar al hombre. El conocimiento del pecado es precisamente por ley. Entonces, si permitimos que nuestra vida sea guiada por el Espíritu, Él nos hace andar en libertad y nos impulsa a vivir la vida que agrada al Señor. ¿Cómo podemos vencer los deseos de la carne que piden ser satisfechos? Orando, ¿Perdón? orando. Bien, llenándonos del Espíritu Santo. Y acuérdense, todo eso, la comunión con Dios, todas esas cosas. Y de qué manera la comunión con el Espíritu nos ayuda en la victoria sobre la carne. Todo lo que acabo de mencionar. Ahora vamos. El creyente no debe practicar las obras de la carne. ¿Se acuerdan en Corintio? Hermano Mario, abuelo de pájaro, a la milla. ¿Qué tipo de fornicación se manifestó en la iglesia de los Corintios? Un hijo de un papá estaba metiéndose con la mamá O su madrastra. o madrastra. Había un tipo de insecto en ese lugar. Y vamos a ver ya mismo que es hechicería. Aquí dice la Laxidia en las definiciones: libertinaje sexual que a veces incluye otros vicios, disolución, conducta nefanda, orgías, implica desenfrenos, glotonería y muchas cosas feas más. Las obras de la carne, vamos por las obras de la carne.
José, para esto te necesitaba. Yes, ma'am. Abba, pero te necesito para que muestres. Espérate que tengo las buenas aquí también. Esta es fea. Para que las muestres, por favor. Según te lo vaya diciendo. Sí. Están cerquita. Ok. Aquí yo les mostré como obra de la carne, esto es propiedad del pastor. Una cosa fea, que si usted lo prueba lo va a hacer que vaya derechito al fruto del Espíritu, a menos que usted tenga una tolerancia para el pique bien buena. Ok. Estas son obras, las quise representar de esa manera, pero José las tiene acá también. El capítulo 19 dice que la carne tiene sus obras, y vamos allá. 19. Manifiesta. ¿Por qué manifiesta? Porque se dejan ver. Son notorias. Usted ve un borracho, usted lo nota enseguida. Un fresco, de esos frescos que desnudan a la persona que tiene al frente, usted lo ve y lo nota enseguida también. Un idólatra, olvídense que esos andan hasta con las cosas aquí en el cuello y por todos lados. Este versículo comienza con la información de que la carne tiene sus obras. La carne no produce fruto. ¿Por qué? Porque no tiene vida. Lo que tiene fruto es lo que tiene vida. Entonces impulsa al hombre a cometer delitos que van en contra de la voluntad de Dios. Se llegan a convertir en vicios que no se pueden negar para nada. Debemos dar gracias a Dios que nos libertó de todas esas cosas. En el versículo 19 él menciona 4 de los 15 vicios, eso. Adulterio, fornicación, José lo está enseñando. Inmundicia, no, espérate, ¿qué es ese? Fornicación. Ah, sí. Inmundicia y lascivia. Ese fue el más feo que encontré para inmundicia, porque como define tantas cosas. Exacto. Y lascivia. Entonces, constituyen una desviación moral en cuanto al sexo. Respecto al adulterio, vamos con calma. Sabemos que ocurre cuando un hombre o una mujer casada tiene una relación íntima fuera de su matrimonio. Y esto lo condenaba la ley en Éxodo 20:14. Búscalo. Cristo enseñó que al mirar con codicia, ok, usted es un varón, pasó una dama muy bonita por el frente, la miró, adiós, ya se fue. Pero la vuelve a mirar una segunda y una tercera vez. Ojo, el pillo, que ya pecó. Eso es lo que dice la palabra. Para fornicación el término griego hace referencia a las relaciones ilícitas y fuera del matrimonio, clandestina. Entonces, de aquí es que se traduce la palabra pornografía, por lo asqueroso que viene a ser. La Biblia nos manda a huir de esa fornicación. Más, a los jóvenes les dice, huye de las pasiones juveniles. ¿Por qué? Porque están alborotadas las hormonas cuando son jovencitos y eso es otro tema. Ese tema les podría hablar como enfermera, pero no ahora.
La Biblia nos manda a huir de esa fornicación y aclara que además de ser un pecado contra Dios, es un pecado contra el cuerpo. Y acuérdense que cuando las personas se casan, ¿qué le dice? Que se van a unir y van a hacer una sola carne, ¿cierto? Pues cuando se une con otra u otro que no es el que es, está haciendo una sola carne también con esa persona. Y eso es feo. En relación con la inmundicia, es un concepto que incluye no solo la impureza en hechos, sino también en palabras, pensamientos e intenciones de corazón. Hay gente que lo que tienen en la mente es pudrición y fango y lodo y asquerosidad. Y malas intenciones también. Según Efesios 4:19, hay muchas clases de impureza e inmundicia. Y el ser humano carnal, cuando pierde toda sensibilidad, se entrega a todo tipo de vicio. La cuarta obra que menciona, es la lascivia. Tiene relación con la indecencia o el libertinaje. Incluye falta de dominio propio. Impulsa al hombre al dar libre expresión a los impulsos de su naturaleza pecaminosa. Pasa una dama por el frente y en vez de quedarse callado le tienen que tirar una asquerosa palabra o un montón de palabras o frases feas que llevan todo eso enredado. Los creyentes tenemos que dar gracias a Dios que nos dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. De modo que la carne, según de Timoteo 1:7, no nos podrá vencer. Ok, vamos para allá. Los que practican las obras de la carne no van a heredar el reino de Dios. Mira, eso lo dice la Biblia. En el 20 dice: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Ajá. Ok. La idolatría. Se sustituye la adoración al verdadero Dios puede ser imágenes como esa, como puede ser la familia, un hijo, los padres, el carro, la casa, el dinero que tengo en el banco, el dinero que le pienso robar de alguna manera a aquel otro, como sea. Olvídense que todo eso es idolatría. Dios no puede ser sustituido por nada, ni por cualquier objeto o persona. La hechicería. Esta se deriva de una palabra griega que quiere decir farmacia. Es la manera de atribuir poderes misteriosos a ciertas cosas. ¿Se acuerdan en Samaria? Un mago que había allí. El mago de Samaria, que era un hechicero. También hallamos las enemistades. Cuando se habla de ello, tiene sentido de hostilidad. Exacto. Están listos para el puño. Luego están los pleitos. Tiene sentido de riña o discordia. José las está enseñando, las pueden ver. Los celos también son obra de la carne. Este tipo de celo constituye un anhelo desordenado por retener aquello a lo cual se es devoto. Esto muchas veces produce ira carnal. La ira es un tipo de rabia o furia. Ustedes han visto una persona bien rabiosa, bien como un perro que rápido enseña los dientes, enseña esos dos colmillos más buena gente. En eso.
saca a las personas de sus parámetros emocionales, como quien dice, me sacaron por el techo, decían antes, yo no sé ahora, como dicen. Eso está en 2 Corintios 12:20. La raíz de la ira se halla en un carácter contencioso. O sea, hay personas que son como que por cualquier cosa aprenden y son capaces de quemar más de lo que quemó Nerón. Pero el pecado siempre es un deslizamiento, aparecen las herejías. Ven ahí. Herejía. Sabemos por la Biblia la secta de los fariseos, los saduceos, ¿se acuerdan de esa gente? Que eran terribles. En el 21, vamos a ver la envidia. Envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Miren, ya me perdí por aquí. Acá por ok. Las herejías aparecen. Sabemos de esas rectas herejes que, oigan, me conocían la palabra, conocían la ley y sin embargo no la cumplían, ¿no? Hacían unos disparates y unos revoluciones tan terribles. Uf. Pablo no pasa por alto la envidia, porque esto es tristeza por el bien ajeno. Ay, José se compró una guagua, yo no lo puedo creer. ¿Con qué José va a pagar otra guagua si ya tenía 2? ¿Qué me importa a mí eso? Pero estoy sufriendo por el bien de él. Uy, ya me... Hombres que estaban atestados de envidia, lo vemos en Romanos. Los hermanos de José, ¿por qué lo vendieron? Por envidia. Por envidiosos, por eso mismo. La raíz griega de esta palabra envidia tiene el sentido de un mal que consume al que lo posee. Miren, eso es terrible, porque la envidia es tan y tan mala que puede hacer que venga el deseo de matar a la otra persona, porque él no puede ser mejor que yo. Yo tuve 2 compañeras de trabajo, que una trabajaba porque se aburría en la casa y la otra trabajaba por necesidad. La que trabajaba porque se aburría, el esposo ganaba buen dinero y le había regalado una guagua. Y la otra sintió envidia porque esa que es menos que yo puede tener esa guagua y yo no. Y eso lo hacía sufrir de una manera terrible, terrible. No hay manera de que la gente se goce por lo que los demás tienen. Sin embargo, los creyentes que tienen el Espíritu tienen la disposición de gozarse con los que se gozan. Alabado Dios. La envidia puede desbordarse, ok, aquí llegué, hasta llegar a alguien a cometer homicidio. Aunque esta obra de la carne significa dar muerte a otro, en el Nuevo Testamento vemos que aborrecer al hermano es un pecado de homicidio. Porque yo lo aborrezco, lo quisiera ver debajo de mis pies. Señor, reprenda. No literalmente, pero figuradamente lo está matando, gloria a Dios. Y eso está en 1 Juan 3:15. Tenemos que orar, miren, para que podamos amar aún a nuestros propios enemigos. La lista contiene también borrachera. Eso es una falta de sobriedad. Ya la persona no está en su sentido, está fuera de control. Es falta de sobriedad. Y la Biblia enseña en 1 Corintios 6:10
que los borrachos no heredarán el reino de Dios, para ningún lado que van. Y aparece después la orgía. No le voy a enseñar lámina de eso porque ustedes saben lo que es. ¿Ok? Exacto. Eso es la forma más asquerosa, sucia y vil de depravarse el ser humano. Un desenfreno de glotonería y desvíos morales de índole sexual. Pablo no pretende mencionar todas las obras de la carne, por eso dice cosas semejantes a las que menciono, pero advierte que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, debemos admitir las disensiones entre los hermanos como asuntos normales en la iglesia, pastor. No debería ser. No, es un rotundo no. ¿Y cuál es la diferencia entre caer en una tentación y practicar una vida carnal, José? Cuando uno la practica, lo está haciendo constantemente. Cuando uno cae en tentación, es porque fue de momento, fue algo momentáneo. Y uno se puede arrepentir, Dios le perdona. Pero cuando uno practica el pecado, ahí es que... Entonces, no son 9 frutos del Espíritu, sino un fruto del Espíritu. Amén. Y el Espíritu Santo manifiesta su fruto en él, creyente. Eso es. Vamos allá. José, tenemos más. Yeah. All right. Tenemos más. Amén, amén. ¿Viste? Déjame ponerlo ahí. Okay. I got it. Ok, vamos para acá. I got it. I'll stand right next to it. Just don't want your head cut off. ¿Por qué el amor encabeza esta lista? ¿Qué creen ustedes? Porque sin el amor no puede tener los otros frutos. ¿Qué es Dios? Amor. Primera de Juan, capítulo 4. Él es lo primerísimo. Yo es amor. Dios es amor. Miren, amor. El primer componente del fruto del Espíritu, acuérdense que le puse aquí como fruto del Espíritu esto. Espérate, José, que tengo que poner esto aquí, porque va también. Ya casi se me olvidó el orden, pero más o menos, más o menos. Este va con este. Alabado sea Dios. Este se escapó. Bulla. Lo puse como fruta, ¿saben por qué? Porque cuando nosotros saboreamos algo, es mucho mejor. El amor es el primer componente del fruto del Espíritu. Amor. Lo puse. La fresa. Santo. Fresa para el amor. Aleluya. La palabra enseña de una manera de comprobar que hemos pasado de muerte a vida si amamos a los hermanos. En primera de Juan 3:14. El amor es el antídoto, o sea, va a contrarrestar el veneno de aquellas obras de la carne que afectan la buena convivencia entre los santos. Tenemos luego el gozo. Mira cómo es que él se goza. Enséñeselo a las hermanas en el Facebook, que no sé.
Perdón. Que se tiene que enseñarse los hermanos de Facebook. Desde acá. Este es el del amor. Ese es el amor. La fresa. Ese es más para acá. Ese es más para acá. La mandarina es el gozo. Gozo. José los tiene también. Entonces, nos hace ver que la voluntad de Dios trae gozo al corazón. Eso está en Salmos y en Romanos. Aleluya. Tenemos que cultivar ese gozo, el gozo del Espíritu como parte de nuestra conducta, independientemente a las circunstancias adversas. Si me cortaron la luz, me la cortaron porque no la pagué. Y no la pagué porque no tenía chavo. Y no tenía chavo porque no me los gané. Todo eso es una cadena. Pero Dios sigue siendo Dios. Alabado Dios. Y Aleluya. a pesar de mis circunstancias, Él sigue siendo Dios. Eso está en 2 Corintios 6:10. Ahora viene la paz. No hay nada más delicioso que una manzana. Pienso yo, una manzana te quita la sed, te aleja del dentista, te aleja del médico, ayuda a muchas cosas más. Un día vamos a hablar de la manzana para que ustedes vean. Esa es la paz como fruto del Espíritu, que nos recuerda que en lugar de las contiendas, ¿a qué nos llamó Dios? A paz. A paz nos llamó Dios. Así que tenemos que manifestar ese atributo para con nuestros hermanos de la fe. Hermana Ramonita, déjeme añadirle algo. Ajá. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene, dice el libro de Proverbios. Amén, eso lo dice en Proverbios. La paciencia. Pastor, este es para usted y su esposa. Santo. Porque son los que tienen que tener mucha paciencia. Uy, y de verdad que sí. La paciencia no puede faltar para nada. Cuando un creyente es maltratado por otros, escúchalo. Soporta pacientemente y no explota en ira. Lo hemos visto aquí. Tenemos que ser pacientes hasta que Cristo venga a buscarnos. Amén. Cuando cada quien va a recibir su merecido. El otro elemento es la benignidad. Benignidad que está relacionado con suavidad y dulzura de carácter. El ojo aquí. Benignidad. Cuando usted se sienta triste, cómase uno y disfrute. Entonces, se supone que yo se los diera a comer, pero estamos en la nave, así que lo lamento por ustedes. Los creyentes tenemos que mostrar un carácter benigno, aún para los ingratos y malos. Esto va a ser el sello de nuestra identidad como hijos de Dios, según Lucas 6:35. Y la bondad, lo cual habla de excelencia moral. Nada más bondadoso Santo, qué que lindo un Dios. tomate para una ensalada. Santo. O si usted lo gusta como yo, se lo puede comer Amén. como si fuera una manzana también. Amen to that. Así me lo como yo. Allá el que no lo haya probado. Habla de excelencia moral. Da a entender que el creyente bondadoso tiene una disposición y conducta generosa. Véanlo, que José lo tiene en las manos. Y el último es la fe. Ay, ay, ay. Aleluya, santo. ¿Por qué un limón? ¿Tienen idea? Nadie.
Ok, pues como nadie tengo ni idea, me lo voy a comer. ¿Saben por qué? Porque la fe no es fácil. ¿Qué dice la palabra? Si tuvieras fe como Un grano de mostaza. como un granito de mostaza, que es Y así tú le bien dices, la pequeñito. montaña se mueve y se mueve. Pero esto, usted lo ve así y se le hace la boca agua como que guacalanga. Pero usted lo exprime, le echa azúcar, Santo. le echa agua, Jugo de limón. le echa hielito y entonces, Jugo de limón. ¿cambió o no cambió? Cambió. Y así cambia nuestra fe, así nuestra fe va subiendo, va aumentando. Entonces, este tipo está relacionado con la conducta de fidelidad, lealtad. Es importante que seamos fieles y leales al Señor y a nuestros semejantes. Entonces el 23 menciona la mansedumbre. Si a ustedes no les gustan las zanahorias, ustedes se lo pierden. Pero nada más manso que esto, porque se dejan comer, se disfrutan. Este atributo es útil para la necesaria gentileza que Dios espera de sus hijos. Estos no son frutos del Espíritu. Acuérdense que el Espíritu es, el fruto del Espíritu es uno solo. Pero estos son lo que las formas, las manifestaciones, las formas en que se ven. Entonces, Pablo dejó ver a los corintios que el trato hacia los creyentes es mejor cuando se hace con amor y espíritu de mansedumbre. Ejemplo de mansedumbre fue Moisés. Fue Jesús también. Miren, Moisés, ay Dios mío, María y Aarón. Qué bueno estar allí para cogerlos a los dos y ¿verdad? Porque murmuraron feo. El ejemplo mayor es ¿quién? Jesucristo. Jesucristo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, dice Mateo 11:29. Y finalmente, ya, la templanza. Sucede que él empezó con la templanza. Está relacionado con el dominio propio, la continencia frente a una cosa fuerte en una cosa, bien controlado y dueño de sí mismo. Pablo deja claro que el creyente está bajo el señorío de Cristo. Tenemos que recordar que Él es el Señor no solamente del universo, sino también de todo lo que existe y de todas nuestras vidas. Y uno de los beneficios gloriosos que nos provee Él es que crucificamos la sangre con sus pasiones y deseos. Eso es cuando Él lo hizo y nosotros nos unimos a Él, como hemos visto en otras clases. Al creer en el Cristo crucificado, también el creyente participa de su victoria sobre el pecado. Eso fue cuando Pablo dijo, no vivo yo, más que vive Cristo en mí, y todas esas cosas. ¿Se acuerdan del domingo? El pastor lo mencionó. Y en el versículo 25 aprendemos que no solamente viviremos, por el Espíritu, sino que también tenemos que andar en Él. Y la amonestación del 26 es que no nos hagamos vanagloriosos, irritando ni envidiándonos unos a otros. Tenemos que ser humildes, pero no decirlo, yo soy humilde, que va. Ya ahí dejó de ser humilde. Ya ahí se convirtió en un soberbio. Gracias, José. Dios te bendiga. Ok, vamos a las preguntas. ¿Debemos preferir algunos de los 9 componentes del Espíritu, del fruto del Espíritu, o a todos?
todos, ¿no? Entonces, el resumen ya lo vimos, vamos a preguntar. ¿Cómo definió Pablo la manifestación de la carnalidad de los corintios? Dice que la caridad se hace evidente cuando los creyentes manifiestan celos, contienda y disensión. ¿Por qué las obras de la carne son fáciles de detectar en una persona? Porque se dejan ver, son innegables. Significa que se ven. Es como si todos los diablitos salieran a frote, estuvieran paseando por ahí. ¿Cuál es la consecuencia, hermana Lilian, eterna que enfrentan los que practican las obras de la carne? Sí, lo dijo. No heredarán el No, reino de Dios. amén, que no era. ¿Cómo se relaciona el vivir por el Espíritu y andar por él? Si el Espíritu produce un nuevo nacimiento, debemos también permitir que dirija nuestra conducta. Él produce una nueva vida. Y también tenemos que dejarlo que afecte nuestra conducta. ¿Qué se espera sobre la conducta de un creyente maduro en la fe? Se tiene que notar, amada. Se tiene que notar y tiene que testificar de que Cristo vive en esa persona. Por ahí en Puerto Rico tenían un sticker que decía: si crees en Dios, que se te note, ¿verdad? A mucha gente como que es mejor esconderlo, como que no se nos note nada. Ay, santo. Pues Dios les bendiga, Dios les guarde, y vamos a ver cómo repartimos esto, Eso sí. porque no lo quiero en mi casa. Santo, alabado sea Ahora Dios. que decía, Solamente el pastor con nosotros, pastor. Este es para usted y su esposa, son, porque son los que necesitan mucha paciencia. Alabado Dios, a Dios Los sea la demás, pues gloria. si llegan y los cogen, Aleluya. yo no he visto nada, me llevo la obra de la carne, que es muy mala. Es terrible. Este pique se llama Uy, mi madre, obras de la carne. Alabado Dios. Así que mucho cuidado, alabado sea el Señor. Le damos gracias a la audiencia, a cada uno de nuestros amados hermanos, amigos, siervos ministros de la preciosa palabra del Señor que estuvieron conectados junto a nosotros aquí en nuestra escuela bíblica. Damos gracias a la maestra, nuestra amada hermana Ramonita. Ella siempre se da la tarea de traer una presentación. Alabado Dios, para que la enseñanza deje marcas y huella en cada una de nuestras vidas, esperando que haya sido de beneficio también para cada uno de vosotros, amados hermanos. La próxima lección, el próximo estudio bíblico, así nos ayude el Señor, el próximo martes será el carácter piadoso del nuevo hombre. Alabado Dios. Así que yo creo, hermano, que en cada una, hasta la lección número 13, en estos temas que se escogieron, alabado Dios, para este semestre, en estas semanas, alabado Dios. Dios nos sigue hablando en una manera muy especial, amados. La venida del Señor no podemos tomarla en poco, amados. Cristo está más cerca de lo que usted o yo nos imaginamos cada día. Alabado Dios. Hermana Doy, traiga a los jóvenes para acá para que los niños queremos despedir en oración. Y nos vamos a despedir del Facebook Live. Saludo al reverendo Miguel Matos, que con gozo ayer pude coger un poco de la enseñanza que él traía hablando del primero, segundo y tercer templo, hermano, el cuarto templo. Unas enseñanzas bien profundas. Dios sea la gloria. Saludo a él y su amada esposa allí en California, al pastor Víctor de la iglesia, alabado Dios, Casa de Reposo. Dios continúe bendiciendo de una manera especial. Y a Dios damos la gloria y la honra. Así que nos despedimos. Aleluya. Y en la vida de cada uno de nuestros hermanos, la iglesia en son de lo alto y los que se conectaron, Maranata, la paz de Dios llene su vida.